Hola, buenas noches. El día de hoy les voy a narrar algo que tiene que ver con la experiencia de, de vivir en soledad. Y les narraré lo siguiente. Alguna vez, poquito antes de la pandemia, tenía yo una paciente jovencita que tenía por ahí unos problemas familiares que finalmente la hicieron salirse de su casa. Entonces ella se metió al programa de jóvenes. Era un programa que donde el gobierno les daba un apoyo a los jóvenes y les daba cierta cantidad de dinero. Entonces ella le llegaba a esa cantidad de dinero. Resulta de que se fue de su casa y un domingo, aprovechando que sus papás no estaban, tomó unas bolsas, esas grandes, negras, y sacó toda su ropa y se fue, sus zapatos. Entonces ya ella se fue rentó un cuarto así como para estudiantes y ella empezó a vivir. Ella seguía viniendo conmigo a terapia psicológica en aquel entonces. Fue antes de la pandemia, precisamente. Pero ella me decía algo que tiene que ver con la experiencia de soledad. Y me decía que ella tenía sus roomies y que ella los escuchaba que iban, venían, salían, entraban, ella entraba y salía, etc. Pero el detalle que tenía es que los fines de semana sus roomies iban a sus lugares de origen, cerca de aquí de la ciudad, algunos municipios cerca de aquí de la ciudad. Y ella era de esta ciudad, pero se salió de su casa, de sus padres. Entonces ella no quería ir a la casa de sus padres y se tenía que quedar ahí. Entonces, pues se iban todos a sus municipios. Y ella me decía, es que me pasa algo que no me gusta sentir. Y le digo, ¿qué es lo que te pasa? Dice que no me gusta cómo me siento los domingos principalmente. Dice, los domingos no me gusta sentir lo que siento cuando estoy ahí en mi cuarto. Dice, porque no hay nadie. Dice, el hecho de yo sentir que hay alguien, o tan solo escuchar que así sus pisadas de mis roomies, o escuchar sus voces, o de pronto escuchar que cierran la puerta, pues eso me hace saber pues que hay alguien. O sea, yo sé que hay alguien porque pues escucho que ya se van, cierran la puerta, escucho su voz, o escucho que se van a bañar, entran, salen, o yo veo que están estudiando en el comedor, etc. Dice, pero el domingo todo eso no existe. Y eso no me gusta sentirlo. Porque no escucho nada de los demás, de mis roomies, porque era un lugar como para estudiantes, era como de 3 pisos, ahí en el centro de la ciudad. Dice, entonces un día me sentí tan desesperada, tan mal. Dice, de hecho me dio miedo cómo me sentí, porque no escuchaba nada de todo el trajín del día a día. Dice que yo dije,
pues, ¿qué puedo hacer? Entonces dice yo, lo que se me ocurrió es irme caminando a un parque que estaba a unas cuadras cerca de donde yo vivía. Dice yo, pues me fui sola caminando y cuando yo llegué ahí me senté así en una banca y a un lado estaban pues familias, niños, así. Dice yo, lo único que sentía, que quería era sentir a otras personas a mi alrededor. Porque cuando yo estaba en mi cuarto y no escuchaba a nadie, empecé a sentir miedo. Porque sentía que me estaba perdiendo. Porque no escuchaba a nadie, ni nada. Ni la puerta, ni el carro, ni veía la lámpara prendida de alguno de mis roomies estudiando, ni las voces, ni la regadera, nada escuchaba. Y eso me hizo sentir que me iba a perder. Sentía como si necesitara eso. No tanto porque yo interactuara, que de hecho sentía que sin interactuar, ella me decía que sentía que no me lo dijo así, pero me decía que sin interactuar, o así lo entendí, ella interactuaba, porque el hecho de escucharlos y estar inmersa la hacía sentirse acompañada, aunque no interactuara con sus roomies o de vez en cuando sí, o buenos días, etc. Dice, pero el hecho de que se fueran los domingos, eso me hizo perderme en ese domingo que me tuve que salir al parque. Y algunas personas hablarán de esta experiencia de soledad desde otro ángulo o podrán compartir otra cosa distinta a esta que yo les acabo de compartir. Pero lo que sí es que esta chica sí me lo platicó de una manera donde entró en una desesperación tal que tuvo que salirse a un parque donde hubiera mucha gente, a pesar de que ella iba sola. O sea, ella quería sentir alrededor de ella gente, niños, lo que fuera. Ella quería sentirse inmersa a otros. O sea, verse con otros. Realmente siento que las miradas, pues no son miradas directas a ella, porque a lo mejor pues no se conocía con los otros. Pero eso es, siento que eso es muy humano, una necesidad muy humana. Desde mi punto de vista, habrá otras personas que opinen o que se vivan diferente esta experiencia de la que estoy hablando. Habrá personas que no toleren la mirada de otra persona frente a ellos, o no les gusta el contacto con otras personas, o no les gusta ir al parque, les incomoda ir al parque con niños. Pero concretamente esta experiencia que esta chica me comentó fue de esta manera. Entonces, de eso les quería hablar el día de hoy. Muchas gracias y linda noche. Gracias.